Político. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. 3 años después del inicio de la operación militar especial en Ucrania, el hecho es que la guerra, o la operación especial, como la queramos llamar, no está en el punto que deseaba o que esperaba el Kremlin cuando la lanzó. Dista mucho su situación de lo que se había proyectado y un final negociado ahora mismo, a pesar de los múltiples frentes de presión que desata con llamadas frecuentes el propio Donald Trump, no parece que esté demasiado cercano. Esta situación, que parece bastante inesperada a tenor del desequilibrio de fuerzas que subyace en un enfrentamiento entre una Rusia de 17 millones de kilómetros cuadrados y una Ucrania de poco más de 600.000, con un desfase de población tremendo, de industria armamentística, de arsenal nuclear, pues no deja de ser una espina que se le ha clavado al Kremlin, que se le ha clavado a Vladimir Putin, en un entorno en el que, si bien controla de forma absoluta la opinión pública y el panorama político no es diverso, lo sabemos, dentro de Rusia, no deja de ser un inconveniente y no deja de ser el suyo un país donde, a pesar de todo, sigue habiendo una opinión pública activa, con presencia de influencers en redes sociales y que observa cómo la promesa de una operación relámpago se ha complicado sobremanera. Esa prolongación de la guerra genera una fisura notable entre la narrativa oficial del Kremlin y la percepción de algunos sectores dentro de la sociedad rusa. Es cierto que la maquinaria propagandística rusa, apoyada por cadenas afines al poder, asegura que ahora mismo lo que hay son lacayos mediáticos en el otro lado que intentan hablar mal de la situación que vive Rusia. Es cierto también que se transmite una idea de cansancio ucraniano y a la vez de responsabilidad de Occidente en que esto siga sobre la mesa, hablando de piromanía incluso de los países de la Unión Europea por haber ayudado fundamentalmente a sostener el esfuerzo bélico ucraniano. Especialmente se pone el foco en la labor del Reino Unido, a quien se culpa sobre todo como protagonista principal de que en el 22, en las primeras negociaciones que se llevaron a cabo en Turquía, no cuajara el alto el fuego, el acuerdo que estaba pergeñado sobre la mesa y que en principio parece, por todo lo que ha trascendido después, estaba preparado para ser firmado y solamente Boris Johnson al frente del Reino Unido en aquel momento consiguió dinamitarlo. El hecho es que ahora mismo la circunstancia de una posible negociación por parte de Vladimir Putin con concesiones no es demasiado bien vista, al menos por la parte más heterodoxa de quienes opinan en las redes, por aquellos blogueros que generan seguimiento por parte de una parte importante de la sociedad rusa y que no entienden cómo un esfuerzo sostenido militar durante 3 años con cientos de miles de víctimas y que ahora refleja una situación sobre el terreno en el campo de batalla bastante favorable hacia Rusia, va a ser finiquitado por medio de un acuerdo en una mesa de negociaciones en las que, ineludiblemente, si se firma, habría que hacer concesiones por parte de Rusia. Para la blogosfera nacionalista rusa, esto se interpreta como una pérdida de influencia, como una concesión que no habría que hacer a tenor de la situación del escenario de operaciones. E incluso si sumamos todos los acuerdos que ha firmado Donald Trump con Ucrania, bien es cierto que ahora mismo es un papel mojado y más una declaración de intenciones de otra cosa, me refiero a los de tierras raras, que faltarían décadas por ponerlos en marcha sin duda, pues se interpretan como pérdida de soberanía, se interpreta como una cierta satelización de Rusia frente a un Estados Unidos potente que va a controlar de una manera u otra, o con empresas en Rusia o con el acuerdo en Ucrania, el mercado de las tierras raras para intentar salir de esa dependencia que tiene ahora mismo de su gran rival, que nosotros no nos olvidemos, que China. Por otro lado, se considera también que dar tiempo a Ucrania para reconstituir sus fuerzas, para recibir armamento occidental, es un error táctico que ha cometido Putin. Se habla incluso de situaciones pasadas que nos pueden remitir a una comparación con lo actual. Chechenia en los años 95-96, los acuerdos Minsk I y Minsk II
donde se firmaron compromisos por parte de Occidente que luego se incurrieron de forma flagrante por parte de esos mismos países occidentales, reconociendo de una manera o de otra que solamente se firmaron como manera de ganar tiempo ante un Vladimir Putin que exigía acciones, que exigía evolución de los acontecimientos. Por eso, la amargura incluso de los soldados rusos que regresan a casa sin que se haya alcanzado objetivos de guerra, son aspectos cruciales que todos, uniéndolos en forma de puzzle que da lugar a una realidad interna dentro de Rusia que se escapa de una manera u otra al discurso oficial de Putin, son preocupaciones que no se le escapan al Kremlin y que por eso quizá está jugando a ese juego de no plegarse a las exigencias, sobre todo a las que vienen por parte de su principal valedor últimamente en todo el escenario internacional, que no es otro que un Donald Trump que, eso sí, últimamente está poniendo el foco en la actitud de Vladimir Putin y que está tensando las declaraciones. No obstante, también sobre esas declaraciones ha hablado hoy el Kremlin, asegurando que la presión exterior que llega desde Donald Trump sobre Vladimir Putin no va a hacer mella en sus decisiones, que va a seguir lanzando ataques masivos cuando lo crea oportuno, porque la prioridad de Putin, señalan desde el Kremlin, no es estar congraciándose con Donald Trump, sino es tomar las decisiones necesarias para garantizar la seguridad de su país. La situación actual, como digo, con un teatro de operaciones estabilizado en punto muerte, sin una resolución clara a la vista, genera incertidumbre, genera resentimiento y genera una notable preocupación dentro de la población rusa, que desde luego no se va a traducir en una revuelta, pero que genera un ambiente incómodo para quienes gobiernan en el Kremlin. De ahí esa resistencia a la deriva que estaba tomando la situación. La pregunta clave es cuánto tiempo puede sostener el Kremlin una guerra que se prolonga indefinidamente, con costos cada vez crecientes y sin un triunfo aplastante como se había prometido, antes de que un descontento que va a seguir creciendo dentro de la sociedad rusa se convierta en un problema mayor. En cualquier caso, ahora lo que vamos a hacer es un pequeño alto en el camino para la vuelta, tras la publicidad, contarles lo más relevante de la actualidad política y geopolítica internacional, primero en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. No se vayan, sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. La comarca de Las Vegas y Alcarria madrileña, tierras de bodegas e historia. Descúbrelas a través de sus paisajes únicos, rutas y valles bañados por ríos, bodegas y patrimonio. Enclaves rurales, desconocidos de nuestra región, con museos únicos como Casa Cueva en Tielmes, el Museo de la Molinería en Morata de Tajuña o el Museo Etnográfico La Posada en Chinchón. Y si buscas entornos naturales, la comarca de Las Vegas y Alcarria te ofrece rutas como los Cortados en Titulcia, la senda ecológica del Tajo en Villamanrique de Tajo o visitas a las huertas de Fuentidueña de Tajo o Carabaña. Madden Rural, el Madrid que no te esperas. Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestarla, mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera! Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio. Encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía. Di que nos escuchas. Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Y afrontamos ya la información geopolítica internacional, primero en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos con Israel, que intensifica sus ataques contra la Franja de Gaza. En las últimas horas, al menos 31 palestinos han muerto en un bombardeo de una escuela donde se refugiaban desplazados. El ejército israelí justifica el ataque porque servía de base, dicen, a milicianos de Hamas y de la Yihad Islámica. Mientras, ya en Jerusalén, el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Assar, recibe a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Christine Owen, como parte de su visita a Israel. Cambiamos de continente porque el chavismo celebra su victoria en las elecciones de ayer domingo. Victoria con la que extiende su poder territorial en Venezuela. La líder opositora María Corina Machado asegura, sin embargo, que el 85% de los ciudadanos no votó y pide a los militares que cumplan con su deber constitucional de defender el reclamado triunfo de Edmundo González en las presidenciales de 2024. Donald Trump asegura que Vladimir Putin se ha vuelto completamente loco. Según el presidente estadounidense, Vladimir Putin está loco y matando, dice, a mucha gente innecesariamente tras el mayor ataque aéreo de Rusia contra Ucrania. Justo antes, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguraba que el silencio de Washington sobre los recientes ataques rusos estaba envalentonando a Putin y pedía una fuerte presión, incluyendo sanciones más severas sobre Moscú. Trump, por cierto, acepta la propuesta de von der Leyen de extender la negociación sobre los aranceles al 9 de julio. La conversación mantenida con von der Leyen, que Trump ha calificado de buena, se produce 2 días después de que el neoyorquino amenazara con imponer a las importaciones de la Unión Europea un gravamen del 50%. Esta amenaza se debe a que considera que las conversaciones iniciadas tras la tregua de 90 días decretada en abril no están yendo a ninguna parte. De aranceles hablarán también este lunes en la Asociación de Naciones Unidas del Sudeste Asiático, cuyos líderes se reúnen en Kuala Lumpur y que se han puesto en contacto con el presidente Trump para mostrar unidad en las negociaciones de los elevados aranceles de Washington. También abordarán las crisis de Gaza y de Birmania. Emmanuel Macron se reúne en Hanoi con el presidente vietnamita. Reunión en el marco de una gira del presidente francés por el sudeste asiático en la que busca defender la estrategia francesa sobre el Indo-Pacífico y explorar acuerdos comerciales y de energía. Carlos y Camila llegan a Canadá en su primera visita oficial a este país norteamericano. Primera visita oficial del rey Carlos III y la reina Camila a Canadá desde su coronación para reforzar los lazos constitucionales que unen a los dos países tras los ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la soberanía canadiense. Hemos dado el primer paso, ahora lo completamos en forma de crónicas, Blanca. Israel desoye los llamamientos de la comunidad internacional e intensifica su ofensiva contra la Franja de Gaza. En las últimas horas, al menos una treintena de palestinos han muerto tras un bombardeo en una escuela. Entre las víctimas habría al menos varios menores de edad. Israel justifica el bombardeo contra esta infraestructura civil, asegurando que servía de base a milicianos de Hamas y de la Yihad Islámica. Gemma González. Desde la reanudación de las hostilidades el 18 de marzo de 2025, las fuerzas de defensa de Israel han ampliado sus operaciones terrestres y aéreas con el objetivo declarado de desmantelar a Hamas y recuperar a los rehenes capturados durante el ataque del 7 de octubre de 2023. El ejército israelí ha anunciado planes para ocupar hasta el 75% del territorio gazatí en los próximos 2 meses, lo que implicaría el desplazamiento de más de 2 millones de personas hacia zonas designadas como seguras, aunque estas áreas han sido previamente objeto de ataques. En las últimas 24 horas los bombardeos han causado decenas de muertes civiles, incluyendo un ataque a una escuela-refugio en el norte de Gaza que dejó al menos 31 muertos y 21 heridos, muchos de ellos menores de edad. Además, un ataque aéreo en Deir el-Balad ha provocado la muerte del jefe de la defensa civil de Gaza y de su esposa. La ofensiva también ha afectado a trabajadores humanitarios, 2 empleados de la Cruz Roja Ejan Yunis. La situación humanitaria es crítica, con más de 54.000 muertes palestinas reportadas por Hamas desde el inicio del conflicto y restricciones severas al acceso de ayuda humanitaria. A pesar de las críticas internacionales y los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un alto el fuego, Israel continúa con su estrategia militar, argumentando la necesidad de eliminar la infraestructura de Hamas y garantizar la seguridad nacional. A pesar de la presión internacional, Israel sigue contando con el apoyo de Donald Trump, aunque el presidente estadounidense ha expresado en las últimas horas su deseo de poner fin al conflicto de Gaza
lo más rápido posible. Trump evita, eso sí, ejercer presión pública directa sobre Netanyahu, a quien insta a buscar una vía negociadora con Hamas. Meses atrás, recordemos, Trump había propuesto que Estados Unidos asumiera el control de Gaza, sugiriendo que los palestinos deberían abandonar la franja y ser reubicados en otros países árabes como Jordania y Egipto. Estas propuestas generaron rechazo en la región y entre la comunidad internacional. Y más presión internacional contra Israel es la que pide el gobierno español. El ministro de Exteriores pide sanciones contra el gobierno de Netanyahu. Y por eso nosotros pedimos ya acciones. Lo estamos haciendo unilateralmente, a nivel de gobierno de España. Sanciones individuales, embargo de venta de armas. Solicitamos la suspensión del acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel. Y ahora lo que pedimos es que los demás se sumen a nosotros. Cuantos más seamos, más eficaces las medidas. Álvarez, que ayer reunió a países europeos y árabes para presionar a Israel, defiende la puesta en marcha de un embargo de armas a Israel, pero matiza solo a la venta de armas a ese país y no a la compra. Yo ayer hablé de un embargo de venta de armas. Es de lo que estuve hablando. Digamos, soy consciente de la relación de fuerzas, por decirlo de alguna forma, dentro de la Unión Europea y de la comunidad internacional. Soy más modesto. Me conformo en estos momentos con un embargo de armas a Israel. Oriente Medio, lo último que necesita son armas. Para el ministro, la única solución al conflicto pasa por el reconocimiento de un Estado palestino. Desde luego España lleva mucho tiempo, muchas veces en solitario, pero también es cierto que arrastrando y liderando a muchos otros con el paso de los meses, nosotros no vamos a cejar, nosotros no nos vamos a resignar nunca a aceptar que la violencia sea la forma natural de relacionarse entre israelíes y palestinos. Esta no puede ser una guerra más, esta tiene que ser la última guerra entre israelíes y palestinos. Y Rusia ha asestado el mayor golpe aéreo contra Ucrania, algo a lo que Donald Trump no da crédito al asegurar que no sabe qué le está pasando a Putin. Pablo Llanone. El presidente estadounidense, que apenas habló hace una semana por teléfono con su homólogo ruso, no entiende el porqué de esta nueva ola de violencia. Asegura que no está contento con lo que Putin está haciendo, ya que está matando a mucha gente y no entiende lo que está pasando. Dice que lo conoce desde hace mucho tiempo y que siempre se ha llevado bien con él, pero ahora que está lanzando cohetes a ciudades y matando a gente no le está gustando nada. Durante este fin de semana, Rusia ha lanzado más de 600 drones afectando a regiones que hasta el momento no habían sido atacadas de esta manera. Ha sido el caso de la región de Kiev, donde las autoridades denuncian un ataque sin precedentes que ha arrasado edificios y herido a decenas de personas. No había recibido una oleada de ataque similar, como decimos, en todo lo que llevamos de conflicto. En la última noche han sido 350 drones rusos, marcando el mayor récord registrado hasta ahora y que no ha dejado sin atacar a casi ninguna ciudad. La alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha denunciado también estos ataques considerándolos los más mortales hasta la fecha y ha insistido, igual que Zelensky ha hecho por X, en ejercer más presión sobre Rusia. El presidente ucraniano propone nuevas sanciones como la congelación de sus finanzas y la interrupción de su comercio petrolero, medidas ya contempladas en el 17º paquete de sanciones contra Rusia aprobado en Bruselas hace una semana. Hace una semana también Kallas insistió en la importancia de que Trump pusiese sus propias sanciones a Rusia, algo que quizá esté más cerca de suceder después de que haya quedado sorprendido, como decimos, por el último recrudecimiento de los ataques rusos a Ucrania. Y Donald Trump ha estado activo, como vemos, este fin de semana. No solo ha hablado de Gaza y Ucrania, sino también de su amenaza de aranceles del 50% a la Unión Europea. Ayer, y tras una conversación con la presidenta comunitaria, aceptó la petición de von der Leyen de más tiempo para alcanzar un acuerdo comercial. La presidenta comunitaria destacó la importancia de las relaciones comerciales entre ambas partes y expresó su disposición a avanzar rápidamente en las negociaciones. Trump, por su parte, aseguró que la prórroga permitirá trabajar en una solución negociada. Como sabes, me acaba de llamar y me pidió una prórroga para la fecha del 1 de junio. Dijo que quiere negociar seriamente porque, como te dije específicamente, se lo dije a cualquiera que me escuchara. Tienen que hacerlo y tuvimos una conversación muy agradable y acepté cambiarla. Creo que el 9 de junio sería el 9 de julio. Esa fue la fecha que solicitó. ¿Podríamos cambiarla del 1 al 9 de julio? Acepté y me dijo que nos reuniríamos rápidamente para ver si podíamos llegar a un acuerdo.
Anuncio de Trump que se han recibido con fuertes avances por parte de los mercados financieros. Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Europa se está comportando mucho mejor que la bolsa estadounidense y por lo tanto esto no va a cambiar. Vamos a ver, yo creo que se va a llegar a un acuerdo mínimos hasta el 9 de julio. Hay tiempo ahora mismo, es altamente probable, y no lo descarto, que vuelva otra vez otro amago, porque las conversaciones, Europa es muy de bla 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 y no ejecutar, somos muy lentos tomando decisiones, ¿no? Entonces esto va a desesperar de nuevo a Donald Trump y vendrá otro susto así, pero bueno, ya sabemos que estos sustos hay que aprovecharlos y ya está, ¿no? Habrá incremento de aranceles, habrá otro susto, pero el mercado luego lo volverá a recuperar. Prórroga de Donald Trump que, como decimos, activa los mercados financieros. El IBEX 35 sube en temporal un 0,91% a 14.232 puntos. Avances superiores al punto porcentual para París, arriba un 1,08%. Para el DAX Xetra alemán, que se revaloriza un 1,54%. Y para el Eurostoxx 50, que sube un 1,32%. Aunque la prórroga ofrece una oportunidad para las negociaciones, Trump ha advertido, eso sí, de que si no alcanzan resultados satisfactorios, las medidas arancelarias podrían implementarse según lo planteado. Por su parte, von der Leyen ha subrayado que la Unión Europea está dispuesta a negociar, pero también está preparada, dice la presidenta comunitaria, para tomar medidas si las conversaciones no avanzan. Y miramos ya a Venezuela. Maduro arrasa en las urnas en unas elecciones parlamentarias marcadas por la abstención. Pablo. El Partido Socialista de Maduro se vanagloria por alcanzar un 80% de los votos, a pesar de que solo han acudido a las urnas un 40% de la población, después de que la oposición de María Corina Machado llamase al boicot. Hoy, los venezolanos volvimos a derrotar a este régimen criminal. Vamos 4-0. Hoy, más del 85% de los venezolanos desobedecimos a este régimen y dijimos no. Para Maduro, lejos de ser una derrota, ha sido un nuevo éxito del chavismo. Después de 32 elecciones continuas, después de bloqueos, sanciones criminales, fascismo y violencia, hoy ha demostrado la revolución bolivariana que está más vigente y más fuerte que nunca. Hoy hemos demostrado el poder del chavismo, del bolivarianismo del siglo XXI. En los días previos a los comicios, el gobierno detuvo a al menos 70 personas, incluyendo a opositores, activistas y periodistas, bajo acusaciones de conspiración sin pruebas claras. Esto, dice Maduro, ha permitido que se celebren las elecciones sin ningún incidente. Logramos hacer las elecciones sin un incidente y logramos derrotar la violencia que los terroristas tenían preparado para el país. Los resultados han sido escrutados de nuevo por el Consejo Nacional Electoral, institución controlada por Maduro, que fue la responsable de la corrupción que en julio de 2024 dio la victoria presidencial a Maduro sobre Urrutia, de manera injusta. Para algunos, esta pérdida de credibilidad en las instituciones ha sido otro factor, junto a la llamada de la oposición, de esta baja participación. El presidente del Consejo, Elvis Amoroso, habla, sin embargo, de que el pueblo venezolano ha vuelto a elegir nuevamente la libertad y la paz. Nuevamente el pueblo de Venezuela da ejemplo de civismo y le dice al mundo que lo que quiere es paz y tranquilidad. Y la paz se consigue siempre consultándole al pueblo sobre cualquier circunstancia, así como lo ha venido haciendo el pueblo de Venezuela durante muchos años. La mirada internacional, además, ha reaccionado a la polémica participación de la región de El Esequibo en estas elecciones por primera vez. Recordemos que se trata de una región rica en materias primas, en disputa territorial con la Guyana y en el foco de Maduro. Román Ortiz es analista de seguridad de la Universidad Francisco de Vitoria. El régimen de Venezuela, el régimen de Maduro, que está en una situación económica desesperada, pues evidentemente quiere, crear una situación en la que pueda acceder a esos recursos. Y en consecuencia está tratando de mantener activa la disputa por ese territorio y, si es posible, crear un incidente que le permita controlarlo, ¿verdad? Pues bien, por primera vez Maduro ha escogido simbólicamente un gobernador para el Esequibo, 8 diputados a la Asamblea Nacional y 7 legisladores regionales para esta región, a pesar de que Venezuela no ejerce control efectivo sobre ella y de que la población local no ha participado en el proceso electoral.
Toca repasar las principales cabeceras internacionales y cómo nos cuentan las noticias más relevantes de la geopolítica. Es una labor que desarrolla para nosotros cada día Pablo Llanoni. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Primero recordamos que la semana pasada Kim Jong-un votaba un destructor naval poco exitoso, con ciertos problemas en esa ceremonia. Resultó una derrota para su autoridad, según medios regionales. Pues bien, ahora es el New York Times el que nos cuenta que ha detenido a 3 funcionarios del astillero. El fallido lanzamiento que paralizó el buque de guerra de 5.000 toneladas fue presenciado por el líder del régimen, quien en su momento dijo que el accidente había dañado la dignidad del país y prometió castigar a los responsables. Pues bien, parece que de momento ha encontrado a algunos de ellos. Cambiamos el foco. El jefe del grupo de ayuda a Gaza, que respalda a Estados Unidos, ha dimitido. The Guardian dice que lo hace para no abandonar sus principios. Esta dimisión supone nueva incertidumbre de cara a la distribución de ayuda en Gaza. La fundación, con sede en Ginebra desde febrero, se ha comprometido a distribuir 300 millones de comidas en sus primeros 90 días de operaciones. Sin embargo, las Naciones Unidas y las agencias de ayuda tradicionales han declarado que no cooperarán con este grupo por temor a que viole los principios humanitarios fundamentales y el derecho internacional. Los ataques de Rusia se ponen en el foco de la prensa internacional. Según Al Jazeera, Moscú se encuentra bombardeando ahora mismo todas las regiones de Ucrania. A todas las regiones, dice, han llegado drones rusos y algunas de ellas, incluidas Kiev, Sumy o Cherkasy, han sido atacadas con misiles. Además, esto coincide con el nuevo récord de lanzamiento de drones desde el comienzo de la guerra. Más de 350 drones rusos han sido disparados contra Ucrania, superando el mayor registro previo, que era de 298. Nos centramos en cómo nos cuentan las elecciones parlamentarias en Venezuela, que han terminado con la victoria del partido de Maduro porque había ausencia de los rivales. En palabras de Russia Today, el chavismo arrasa en las urnas. Por su parte, Al Jazeera dice que Maduro triunfa con boicot incluido de la oposición. Los principales líderes de la oposición del país, Machado y Urrutia, instaron a los votantes a boicotear las elecciones en protesta por las elecciones presidenciales de julio de 2024. Como podemos ver, sin éxito. Entre tanto, el Washington Post pone el foco en que estas elecciones también se han celebrado en la zona disputada con Guyana, con el Esequibo. Nos lo cuenta así el Washington Post. La comunidad internacional ha condenado la inclusión del Esequibo en las elecciones venezolanas. El presidente de Guyana, Irfan Ali, ha calificado la acción como una amenaza directa a la soberanía de su país. Estados Unidos también ha rechazado la celebración de elecciones en el Esequibo, considerándola una farsa electoral y un intento de socavar la integridad territorial de Guyana. Tenemos detalles que llegan desde Russia Today en torno al asesinato de Andrei Pornov, ya saben, antiguo asesor del expresidente ucraniano Víktor Yanukovych, que fue acribillado a balazos en Madrid el pasado miércoles. El medio ruso recoge información del medio español El País, que informa de que el asesino usó un arma de fabricación occidental potente y moderna, dice, y además de un calibre europeo frecuente, de divulgación generalizada en órganos de orden público. La policía española no descarta que el homicidio de Andrei Pornov fuera cometido por un asesino a sueldo y tuviese motivaciones políticas. Nos vamos ya a Norteamérica. La visita de Carlos III a Canadá se interpreta como una forma de romper tensiones entre Ottawa y Washington. Para The Washington Post es notorio que esta visita suceda en medio del discurso anexionista de Trump, que pretende convertir a Ottawa en el 51º estado de Estados Unidos. Según The Guardian, esta visita podría contrarrestar las tensiones de Canadá con Washington. A todo esto, The Japan Times mira hacia las dos Coreas. Podría haber nuevos intentos de restaurar líneas de diálogo directas. Así es, Lee Jae-myung, el candidato presidencial liberal de Corea del Sur, que además es el favorito en las encuestas, ha dicho que buscaría restaurar las comunicaciones entre Seúl y Pyongyang, incluida una línea directa militar que fue cortada hace 2 años. Las elecciones, por cierto, dictarán sentencia el próximo 3 de junio. Y cerramos con el Times of Israel porque está seguro, por eso informa así, de que Irán no firmará ningún acuerdo que incluya parar su enriquecimiento de uranio. Lo dice muy poco después de que Trump dijese que habían logrado progresos reales durante las conversaciones directas con Irán este fin de semana. Además, el mandatario estadounidense insinuó que podría haber un anuncio en los próximos días. De momento, Teherán lo niega. Desde Caja Rural queremos apoyar a quienes permanecen aquí y depositan su confianza en nosotros por cercanía, eficacia
profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Por favor, un vermut. ¡Un Zarro! Zarro, por supuesto. El vermut Zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut Zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive Zarro, siente Madrid. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Si algo ha llamado la atención de Occidente tras las últimas escaramuzas entre India y Pakistán, ha sido el derribo de un caza indio de fabricación occidental por parte de un avión chino. Esto da lugar a varias derivadas, a preguntarnos por la eficacia del armamento de fabricación china, pero también por la importancia de la integración efectiva de los sistemas, de esos flujos que rigen las redes de armas integradas que usan los países en los enfrentamientos modernos. De todo esto hablamos ya con Pedro Francisco Ramos Josa, que es analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Pedro Francisco, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. ¿Qué tal? Lo primero sería recabar tu opinión. ¿Cómo crees que impacta o qué relevancia tiene ese derribo de aviones occidentales, o de al menos un avión occidental, por parte, al final, de un caza de fabricación china? Eso a ti, así, a priori, ¿qué te supone? ¿Qué te sugiere? Bueno, en primer lugar, señalar que tenemos muy poca información y que a pesar de esa operación Síndor, ¿no?, lanzada por India, el alcance de esos combates ha sido limitado y tampoco podemos estimar, como si fuese una guerra de larga duración, cuál es el verdadero alcance de esos enfrentamientos, pero sin duda alguna lo que acabas de indicar sería más bien la línea que habría que seguir. No se trataría tanto de una comparación entre qué avión es mejor o qué caza es mejor, porque no podemos comparar el avión chino, el J-10C con el Rafale, porque seguramente tengan características diferentes, sino más bien hacia lo que indicabas, ¿no? Cómo unimos los distintos avances que ha habido en los últimos tiempos en la industria armamentística y, en ese sentido, Pakistán yo creo que ha mostrado a India una gran ventaja, ¿no? Hay que recordar que Pakistán es el principal mercado de armamento para China, importa más del 80% a ese país y a su vez Pakistán representa en torno al 63% de las ventas chinas al mundo, o sea que tienen una relación muy estrecha. Y por el contrario, India compra armamento a Occidente, principalmente Francia, Israel y Estados Unidos, pero también mucho a Rusia. Por lo tanto, tiene un poco de todo y la interoperabilidad dentro de esas Fuerzas Armadas seguramente sea mucho menor que en el caso pakistaní. Claro, la verdad es que todo parece que tiene más relación con eso, ¿no? Un ataque, se supone, de lo que se sabe, que fue lejano y que al final incorpora esa combinación virtuosa de radares, cazas, aviones de alerta temprana, una red cohesionada que, sin embargo, quien tiene muchos proveedores, como tú muy bien apuntas, pues puede operar peor, ¿no? Al final, esto también, sin embargo, nos deja una enseñanza a la hora de afrontar los combates modernos en el aire, ¿no? ¿Por qué optamos? ¿Por tener un proveedor que me dé todo el pack completo? ¿Por no depender demasiado? Porque también tener un proveedor me genera una dependencia estratégica.
sí, lo ideal sería un poco como lo que hace Israel, ¿no? Depende enormemente de Estados Unidos, pero luego es capaz de mejorar y de desarrollar ese armamento, ¿no? Por supuesto, con el permiso de Washington. Eso solo tiene Israel, y yo creo que de momento Europa estamos lejos de poder lograr algo así, ¿no? Por eso en el viejo continente, en nuestros países, se da ese debate, ¿no? En torno a la industria europea de defensa. ¿Por qué? Porque sabemos que por el camino que vamos no vamos bien, ¿no? Lo hemos visto en Ucrania, donde la ayuda a Kiev, de repente le entregábamos 4 carros de combate distintos que necesitan munición diferente, una logística diferente porque no tienen las mismas piezas, etcétera. Mientras que Moscú pues únicamente dependía de sus tanques, mejores o peores, pero eran sus tanques, ¿no? Lo vemos en el caso pakistaní. Como bien dices, ha sido capaz de integrar lo que se denomina una red inteligente de cadena de eliminación, es decir, utilizar radares terrestres, un caza que lanza un misil y luego aviones que guían a ese misil o ayudan, ¿no? a guiar a ese misil hacia el blanco. Algo que, por supuesto, como decíamos, tener ese proveedor único le ha, sin duda alguna, facilitado la labor. Yo creo que India no contaba con algo así y, a pesar de esa superioridad de fuerzas, yo creo que se confió y ha recibido una dura lección, ¿no? Y yo creo que tendremos que estar atentos en otros países a esas lecciones, porque puede que rivales que pensamos que no están a la altura de, digamos, nuestro gasto de defensa, nos pueden hacer mucho daño. Sobre tener un proveedor fundamental y relativamente homogéneo en tus sistemas, Pedro Francisco, yo me pregunto, porque esto aquí, al ser asuntos de secreto, de mucha opacidad, nunca sabes si te estás moviendo en algo legítimo, en informaciones legítimas o en conspiranoias. Pero se habla mucho, por ejemplo, cuando el proveedor es Estados Unidos, del famoso botón de switch off, o el kill button, o como le queramos llamar, que se supone que gracias a que el software es propietario y está mirado con muchísima cautela por parte de Estados Unidos, se supone que los aviones más avanzados se podrían quedar en tierra si se quieren utilizar contra Estados Unidos, ¿no? Darían al botón e inhabilitarían toda esa flota de aeronaves. ¿Esto es mito? ¿Es realidad? ¿Marca una superioridad de quién es el fabricante respecto de quién compra al fabricante en un hipotético enfrentamiento? La superioridad siempre va a estar ahí. Tú, cuando dependes de alguien, desde luego estás en inferioridad de condiciones. Eso empezando. En el caso de Europa, volvemos a comentar los debates, ¿no? Y mantenemos esa dependencia de Estados Unidos, o desarrollamos por fin no solo la defensa europea, porque para tener una defensa europea necesitas una industria de defensa europea, pero no 27 industrias de defensa europea. Necesitas algo integrado. Para eso necesitas gigantes de la industria. En el caso chino es bastante sintomático, ¿no?, lo que ha pasado entre India y Pakistán, porque claro, tarde o temprano ese desarrollo tecnológico que se está dando en muchos campos en China, pues tenía que llegar y se tenía que mostrar en el campo bélico, ¿no? Yo creo que es un gran escaparate, máximo teniendo en cuenta ahora lo que está pasando con Rusia, que Rusia ha dejado de vender al exterior porque se está concentrando en la invasión de Ucrania. Así que para China esto es un regalo, ¿no? Habrá que ver, ¿no?, en el futuro, pero desde luego depender de alguien para que te venda las armas es sin duda alguna un gran desequilibrio, ¿no? Pero aunque exista o no exista realmente ese botón, vas a depender para todo, para piezas de recambio, para el desarrollo, ¿no?, de la actualización de esos equipos, el entrenamiento, etcétera. Por lo tanto, de cualquier modo si no tienes una industria propia, vas a depender del exterior, y eso siempre es una mala noticia para tu independencia. Dando por hecho, más allá de que hay que matizar mucho, pero que esto ha sido una demostración práctica de capacidades chinas importante, porque al final se ha aprobado
sus sistemas en un teatro de operaciones real. Ya no estamos hablando de hipótesis, funcionan, no en situación de enfrentamiento. ¿Esto puede condicionar futuras decisiones de adquisición de armamento por parte de otras naciones, no te digo de Europa, que no vamos a desprendernos de la dependencia de Estados Unidos para tener la China, pero sí me refiero a muchos países del sudeste asiático que pueden tener situaciones conflictivas y que a lo mejor encuentran ahí un nuevo proveedor, y eso a su vez puede tener incluso un efecto en la seguridad de la zona, ¿no? Porque haya una escalada armamentística. No sé cómo lo ves. Bueno, para China desde luego es un elemento de poder más y de influencia. Para el resto, como indicabas antes, pues de dependencia. No sé hasta qué punto los actores van a tener que buscar el equilibrio, ¿no? Lo mejor, yo, si fuera un estadista del sudeste asiático, me inclinaría por diversificar un poco también mi agenda de compras. Desde luego, siendo consciente de esa necesidad, ¿no? de cohesionar todo el armamento y lo que no es armamento, porque como vemos en Ucrania también todo el tema de adaptar drones al campo bélico, en fin, se trata, yo creo que de integrar lo que es todo el sistema que tengas, tanto económico, financiero, industrial, a una hipotética situación de guerra. ¿Qué está haciendo Rusia en los últimos tiempos? Se está centrando completamente en el éxito de la invasión de Ucrania. ¿Por qué? Porque se está dando cuenta de que con esa operación especial del principio no le vale. Claro. Y entonces se ha volcado completo y ha buscado socios en Corea del Norte, en China, en Irán, y está completando lo que Rusia no puede con otros proveedores. Al final, como digo, todo dependerá de el entrenamiento, la táctica que seas capaz de desarrollar y la capacidad para, como digo, cohesionar todos esos elementos y lograr una ventaja competitiva incluso ante rivales que en teoría son superiores para ti. Claro, a mí te escucho y me parece razonable lo que dices si fueras un estadista de esa zona, ¿no? Diversificar, pero claro, si diversificas te encuentras con que eres más India que Pakistán. Entonces, claro, empieza otra vez todo el razonamiento a intentar planteártelo a ver cómo es más eficaz, ¿no? Porque tengo que ser homogéneo, tengo que tener esa línea de desactivación, ¿no? De denegación que decíamos, ¿cómo lo hago? Porque si homogeneizo, dependo. Si diversifico, malo por un lado y bueno por otro. Es complicado. Sí, el ejemplo es Israel. Es desarrollar tu propia industria de, digamos, no de armamento, sino de I más D más I, ¿no? Y lograr esa integración de distintos sistemas. Desde luego, no es algo sencillo, pero depender únicamente, y en este caso menos aún, de un sistema como es la República Popular China, ¿no? Un sistema comunista que ya sabemos que su principal objetivo es convertirse en primera potencia mundial de aquí a 2049, pues hombre, no sé si depender por entero, a pesar de esa necesidad de tener algo integrado, es una buena táctica, ¿no? Como digo, no solo se trata de comprar, se trata también internamente de desarrollar la capacidad para luego poder utilizar de forma inteligente todo ese armamento. Y no solo el armamento, como digo, todo lo que esté a tu alcance, ¿no? Por eso es importante también todo el tema de patentes, de investigación, en fin, lo que hemos en Europa dejado atrás durante tantos años y en España especialmente, ¿no? Que casi no le prestamos atención, nos dedicamos más a ver qué lenguas son oficiales en Europa, porque eso es lo que me permite seguir gobernando, pero lo que a mi país le permite ser independiente y soberano, no le prestamos atención, ¿no? O sea que no son buenas noticias, desde luego. Pues con esa reflexión nos quedamos. Pedro Francisco Ramos Josa, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Muchas gracias. Hasta la próxima. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico.
Nuestro siguiente asunto no es ni mucho menos una novedad, pero sí es la confirmación de un riesgo para las democracias laicas occidentales, como las entendemos ahora mismo, y que ya fue anticipado, entre otros muchos, por el argelino Boumediene en los años 70, asegurando que la conquista de Europa llegaría por el vientre de las musulmanas. Una predicción que es demográfica, que cuenta además con la acción civil, de momento silenciosa, pero implacable, de movimientos como los Hermanos Musulmanes, empeñados, porque así lo dice su inspiración, en imponer la Sharia en países democráticos, y hacia ellos precisamente apuntan los servicios secretos franceses. Los acusan de trabajar para imponer esa legislación medieval en Francia, y es un asunto de estos que no suelen acaparar titulares, pero que en mi opinión son los que condicionan el futuro de las sociedades, y por eso lo tratamos a continuación. Lo hacemos con Amin Lejarza de Bilbao, analista internacional. Amin, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa, un placer siempre. Como digo, los servicios secretos franceses alertan sobre infiltración social, lo denominan, de los hermanos musulmanes en el país, y hablan ellos mismos de un minado desde el interior. En España se diría, con léxico casi de la guerra civil, quintacolumnismo. Te pregunto, Amin, ¿qué significa exactamente esa infiltración social y cómo se diferencia de otras formas de extremismo o de radicalización? Bueno, para también que el oyente nos entienda de una manera rápida y sencilla, podríamos decir que dentro de, por poner un caso y hacer la homologación a nuestra vida y a nuestra experiencia por mala suerte en España, nosotros vivimos a ETA de la manera política, el brazo político y el brazo militar, ¿no? Entonces, podremos decir de este modo que Hermanos Musulmanes es esa rama política, en muchas ocasiones, que ha aprendido a diseñar ya, de algún modo, unos servicios de inteligencia propios, internos, para incorporar dentro de las sociedades, dentro de asociaciones, dentro de mezquitas, dentro de pequeñas comunidades de marroquíes repartidas. Pues en este caso, reduzcámoslo al espectro francés, donde hay muchas generaciones ya de musulmanes, concretamente argelinos y marroquíes, de las que más, en el país, ciertas maneras de pensar del Islam, pues evidentemente más radicales, ¿no? Es decir, todo lo que viene a ser el radicalismo y la manera de concebir en este sentido más radical el Islam es lo que ellos intentan de una manera sistemática, pequeña, poco a poco. Oye, esto que nos hacen, esto que nos están quitando, nos están denigrando por esta pequeña cuestión que acaban de quitarnos estos derechos por el hecho de ser de fuera, ¿no? Y que nada mejor que para esas personas que vienen, que en Francia, que ya sabemos que la guetización, ¿no? Que se produjo hace ya 30, 40 años, para generar allí esa falta de identidad muchas veces con el sentirse francés, por ejemplo, claro. Pues para que la religión sea tu manera y tu identidad en la que regirte todos los días. Entonces no tienes que literalmente decir soy francés o decir soy marroquí o soy argelino, sino soy musulmán. Ya es la finalidad última que se busca. Claro, lo que sorprende es que ese informe, que parece bastante serio, de los servicios secretos galos, ha sido silenciado hasta hoy y da la sensación de que hay una cierta postura ambigua del presidente Macron. Yo te pregunto, Amin, esa ambigüedad, ese silencio por parte de las autoridades francesas, ¿a qué crees que se puede achacar? Y si influye en la lucha contra la radicalización de elementos propios de franceses dentro de su territorio. Claro, aquí tendríamos que tener dos cuestiones bien claras. Me explico concretamente. Tenemos evidentemente la lucha que lleven los servicios de inteligencia franceses, ¿de acuerdo?, contra la radicalización, contra el terrorismo yihadista o contra evidentemente este tipo de posturas más políticas y no tanto militares, por darle ese adjetivo hacia los grupos terroristas, ¿no? Que se esté llevando, y por tanto la discrecionalidad de
no estar comunicando o no generar una situación evidente de pánico, ni de que se generalice, ¿no? Que tú vayas por la calle y por ver a alguien, ¿no? Con rasgos árabes, claro, pienses o digas que esta persona es un radical, ¿no? Un posible terrorista. Pero también no vamos a mentirnos. Hay que también tener otra cuestión, que es la electoral, ¿de acuerdo? Y la electoral está ahí, es decir, Macron no vive en su mejor momento a nivel político, salva las situaciones en los últimos años, pues como buenamente ha podido, y al final también te interesa esa crispación, tanto por una parte de control social, de, como os decía anteriormente, de seguir manteniéndolo y no generar una mayor crispación que no tenga, por llamarlo de algún modo, ningún tipo de sentido, pero por otro lado, para seguir manteniendo al votante que él tiene todavía muy cerca, de origen extranjero y de origen extranjero y musulmán, que es un votante que él consigue mantener, para tenerlo lo más cercano posible y no perderlo, ¿no? Por ejemplo, ante otra elección como pudiese ser Mélenchon, claro, en el caso francés. Uh-huh. Esto es una opinión personal y puedes estar de acuerdo o no. Obviamente, te pregunto tu opinión. A mí me da la sensación de que las sociedades democráticas occidentales, las surgidas a partir del 18, del siglo de las luces, con su separación de poderes, etcétera, están fallando en su capacidad de autoprotegerse de quien utiliza sus garantías en materia de derechos para dinamitarlas desde dentro. Porque estas sociedades son muy garantistas, te permiten, te protegen, pero a su vez tú aprovechas esas herramientas para intentar romperla. No sé cómo lo ves tú. Sí, yo creo que es uno de los grandes... Es que estoy de acuerdo. Entonces esto es un problema ahora mismo a nivel de pregunta. Estoy muy de acuerdo. Es una de las grandes debilidades de la democracia, o una de las grandes apuestas que se deben de llevar a perfeccionar dentro de las democracias. Es decir, hay que generar en la población un pensamiento crítico en mayor medida de que una cuestión es, pues, por ejemplo, la libertad de expresión o la libertad de culto, las cuales deben de prevalecer y mantenerse en todo momento, pero eso no debe de quitar que haya que entender que existen ciertos desafíos que en ocasiones, ¿no?, también afectan a lo que es el conjunto de la seguridad nacional de un país en concreto. Volvamos a repetir, en este caso Francia, en el cual pues hay que tomar ciertas medidas y hay que entender que este tipo de medidas o de facilidades o de libertades que nos permite nuestro Estado democrático, en ocasiones, en pro de la seguridad nacional, deben de tener unos ciertos contrapesos que no estamos sabiendo utilizar, porque existen. O sea, es a lo que quiero llegarte. Uh-huh. Existen los contrapesos, pero no estamos sabiendo utilizarlos, porque igual fallamos en una estrategia comunicativa de explicar que esos contrapesos existen y que, por lo tanto, si se ejecutan, que la población no entienda que es un atentado contra la democracia, ¿no?, que es una frase muy fácil de utilizar, sí, o un atentado contra un colectivo, o etcétera. Ese es uno de los grandes problemas que en nuestras estrategias comunicativas desde los estados democráticos todavía no estamos sabiendo llevar a cabo en muchas ocasiones. Y yo creo que fallamos sobre todo en la comunicación, no en el generar o crear nueva legislación, que creo que no es el problema, ¿no?, en este caso. No sé si esta decisión de Francia de investigar, de preparar medidas contra esa infiltración puede quizá ser modelo o catalizador para que otros países occidentales refuercen estrategias en torno a un fenómeno como el que estamos hablando, una infiltración, para imponer en último término una legislación que va en contra de todos los derechos fundamentales recogidos en las democracias occidentales. Yo creo que sí, yo creo que va a servir al menos para que si un país como Francia, te voy a reformular un poco lo que decías, o más bien de reformular, utilizarlo en gran medida para trabajar en la respuesta. Te diría que lo que nos ofrece Francia es un poco un país que ha sido siempre tan garantista, ¿no? Uh-huh. En este caso, con cualquier tipo de culto, con una total libertad de culto, ¿no? Que siempre hemos visto como ejemplo para el resto de Europa, pero en este caso, sobre todo con la comunidad musulmana, siempre intentando adecuarles de la mejor manera posible a la inclusión
a pesar de que podríamos hablar del tema de los retos, etcétera, etcétera, pero yo creo que va a servir mucho que si Francia toma este tipo de medidas, digamos, ostras, si Francia por fin toma cartas en el asunto, igual los demás, que todavía no hemos llegado a este punto, deberíamos de empezar al menos a planteárnoslo. Este es el gran problema también de cualquier Estado. Es decir, que vuelvo a algo que resonará siempre que colabore aquí con vosotros, y es el tema de las estrategias a largo plazo. Claro. Me explico. El problema es que nunca trabajamos con unas estrategias a largo plazo que no dependan de intereses partidistas. No en todos los países es homogéneo este fenómeno, hemos de entender también ese punto. Pero sí que es verdad que, y hablo por el nuestro, con todos los respetos, tenemos que trabajar en estrategias a 10, 15, 20, 25 años de cómo poder paliar que se den fenómenos similares al francés, y yo creo que sí va a servir para que en muchos lugares nuestros servicios de inteligencia lo hacen constantemente desde hace muchísimos años, en España, por ejemplo, y seguramente nuestro Departamento de Seguridad Nacional también ahora mismo se esté sentando, pero sobre todo vuelvo a lo comunicativo, ante el hecho de que se haga público y por lo tanto a un nivel de comunicación se extrapole al resto de la población que esto está ocurriendo. ¿De acuerdo? Y eso es el punto de inflexión que yo creo que va a hacer a muchos países, o concretamente a muchos departamentos de seguridad nacional y servicios de inteligencia o de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el también decir, igual deberíamos nosotros de actuar de otra manera comunicativamente, puesto que a nivel de labor de desradicalización, lucha contra el radicalismo, etcétera, etcétera, sí que llevamos más de 20, 25 años luchando contra esta fenomenología. Supongo que también habrá que intentar que no pasen las cosas que pasan en Oriente Próximo, porque eso también sirve para radicalizar a ciertos sectores de la población musulmana en Occidente. También habrá que dar futuro económico y de integración social a esos habitantes de los banlieues que a lo mejor no tienen otra opción, porque al final, cuando uno tiene algo que defender, no le conviene radicalizarse, ¿no? Efectivamente, ahí está el punto, que luego, por el tipo de religión, ¿no?, sobre todo que es también el Islam, proporciona una serie de elementos en los cuales todos se ven de una manera mucho más unida en cuanto a llevar peleas o... No me gusta utilizar el término yihad ahora mismo, pero es verdad que es el que utilizan los terroristas, la yihad menor, para extender esta lucha. Hay que contraponerse, hay que luchar sobre todo en que efectivamente los lugares de origen de estas poblaciones no tengan que vivir estos fenómenos. Hablemos de Siria, ¿no?, con el fenómeno de que gobierne el HTS. Tampoco va a ser algo positivo para la diáspora siria, aunque ellos, con todos los respetos a toda la comunidad siria, aunque ellos puedan creer que sí, por el tipo de gobernantes que ahora mismo tienen, que esperemos también que cambien, y tampoco ayuda, y siento por meter también esta cuña, Rafa, pero India y Pakistán, que es otro fenómeno que tenemos ahora mismo, que también va a extrapolarse, porque ya se está extrapolando a nivel de lucha de religiones, que es en gran medida en lo que se ha convertido la pelea entre India y Pakistán. Pues ya se dan apoyos a día de hoy a nivel internacional hacia Pakistán, por ejemplo, por parte de países musulmanes. Tremendo, claro, si es en cuanto a un hermanamiento. Fue así desde el comienzo, pues parte del Imperio Británico para separar musulmanes de hindúes. Y con eso nos vamos a quedar, porque se nos ha ido el tiempo. A mí, Legarza de Bilbao, analista internacional, muchas gracias por tu tiempo, por tu análisis, por acompañarnos. Un abrazo, hasta la próxima. Faltaría más. Hasta la próxima, muchas gracias. Hemos apurado el tiempo al máximo. Sean felices, pasen buena tarde, sigan con nosotros y vuelvan a Pulso Geopolítico, porque mañana habrá más. ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino, porque la diversidad importa también en lo financiero. Descubre más en nordea.es.
Cosentino City ha llegado a Madrid, un espacio de referencia para los profesionales y amantes de la arquitectura y diseño de interiores. Visítanos en Paseo de la Castellana 116 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras. Cosentino City. La Fundación Real Madrid celebra su gran partido por la solidaridad, un pase para la esperanza. Más que un encuentro entre leyendas, es un símbolo de compromiso con los jóvenes en situación vulnerable. Junto a la Comunidad de Madrid, la Fundación Real Madrid lanzará un programa para apoyar a chicos y chicas desde los 16 años con formación, empleo y herramientas para su futuro.